Soy Cándida Rocío Jiménez, me tocó selva misionera y monte. Comenzaré por selva misionera, que ocupa más de 3 millones de hectáreas, es una región forestal y que se encuentra en la provincia de Misiones. Tiene una gran riqueza biológica, una diversidad de vegetales, fauna terrestre y etícola. También se divide en dos subregiones, la selva mixta al norte y al sur el campo. Voy a caracterizar específicamente las características de esta región, lo cual empezaré por ubicación. Como ya le mencioné anteriormente, la selva misionera se encuentra en la provincia de Misiones. Limita al norte y este con Brasil, al sur con Corrientes y al oeste con Paraguay. La superficie total son casi 3 millones de hectáreas. Ahora continuaré con el clima. La presión atmosférica inferior a la normal, lo que convierte a esta región en un centro ciclónico, atrayendo vientos cálidos y húmedos del Océano Atlántico. En cuanto al clima, según la clasificación, es subtropical, sin estación seca, con precipitaciones medias anuales entre los 2.000 milímetros al noreste y 1.600 milímetros hacia el sur. La temperatura media anual varía entre los 20, 38 o 40 grados centígrados y la mínima es de menos 5 a menos 10 grados centígrados. También hay heladas durante el año y ocasionalmente también hay nevada en invierno. En cuanto a su paisaje, la selva misionera no abarca solamente Misiones, sino que abarca parte de Brasil también. Se divide en subregiones, lo cual son las siguientes: la meseta central preservada, pediplano parcialmente disectado sin vegetación arbórea, relieve montañoso fuertemente disectado, relieve fuertemente ondulado o colinado, estribaciones de la meseta preservada, valles secundarios con depósitos aluviales, zonas disectadas y encajonadas, planicies suavemente onduladas y afloramientos rocosos, subcuenca del río Paraná, subcuenca del Uruguay y por último la subcuenca del río Iguazú. Ahora voy a hablar sobre el agua. Son muy importantes y existen 3 grandes ríos. Al norte se encuentra el río Iguazú, que desemboca en el río Paraná, que proviene del Brasil y es el río más extenso y recorre la provincia de Misiones por el extremo oeste y recorre oeste. Y el otro río importante es el Uruguay, que también viene de Brasil y recorre la provincia por el este. Estos ríos sirven de límites internacionales de nuestro país. Aparte de estos ríos también existen arroyos y lagunas, lo cual posibilitan la biodiversidad de esa zona. Las problemáticas encontradas es la contaminación del agua, pesticidas, los residuos tóxicos de las industrias, en especial la celulosa. Y algo para agregar al final sobre el agua es que aguas abajo, a la altura de Corrientes, se encuentra la represa hidroeléctrica de Yacyretá, que no altera significativamente la vida de la zona. Ahora voy a hablar sobre el suelo. Quisiera mencionar que existen tierras coloradas, que eso se debe a los minerales que hay en la tierra o en la zona. También hay suelos pedregosos que cubren un poco más de 1/3 de la provincia. Son poco profundos y ocupan sitios con fuertes pendientes. Y también hay suelos pardos que ocupan una zona geográfica específica entre el pediplano del Paraná y la zona montañosa. Se dividen en distintas unidades el suelo, como la llanura aluviales, planicies remanentes, vertientes disectadas y los suelos en islas.
El suelo se encuentra en parte erosionado debido a la actividad productiva del hombre, en especial el bosque nativo. Hay zonas que se dedican a la yerba mate, el té y otras especies de forestales, lo que hace que desmonten parte de la selva de estos cultivos, para estos cultivos. Bueno, continuaré con la vegetación de la selva misionera, como ya le mencioné, en reiteradas veces alberga una gran biodiversidad que es la mayor del territorio argentino. El tipo de vegetación dominante es la selva subtropical, conformada por 5 estratos verticales, 3 arbóreos y un arbustivo con babucia, un herbáceo y otro mucinal, enredaderas, lianas y también orquídeas y claveles del aire. Al sur predomina la sabana y en los márgenes de los ríos crecen selvas marginales. Según la vegetación se dividen en subregiones. La primera sería selva mixta, en la que los árboles compiten por la luz solar con troncos delgados y copas altas. Llegan a medir entre 10 y 20 metros, también hay casos de hasta 40 metros de altura. Hay otros árboles que crecen más despacio, requieren menos luz y miden entre 3 y 10 metros de altura. Debajo de estos se generan un microambiente denominado sotobosque, donde crecen arbustos, cañas y otras plantas. Sobre el suelo se acumulan hojas, raca y materia muerta donde habitan hongos, musgos y otros descomponedores. En la selva misionera se encuentran más de 200 especies arbóreas como el ambay, el blanquillo, la grapia, entre otras. La palmera es característica de la región, es el pindó. Entre los arbustos se encuentra la ortiga brava, entre otras especies que hay también. Estas selvas son muchas veces amenazadas por el hombre por el tema de la deforestación y los incendios que se producen. Y la segunda subregión es el campo. Es la zona más extensa y lo que predomina es la sabana de gramíneas con pequeños bosques y matorrales. Y por último, para terminar sobre la selva misionera, quisiera hablar sobre la fauna, que es la más rica, tanto terrestre como etícola, del país. Estas se ven amenazadas por las explotaciones agropecuarias y forestales porque desaparecen parte de sus hábitats naturales y también la contaminación de la caza furtiva, el tráfico ilegal, la introducción de especies exóticas en esta zona. Hay 25 especies en amenaza entre mamíferos, anfibios y aves. Algunos de los mamíferos que habitan es el mono aullador rojo, el oso hormiguero, el yaguareté y otro que podemos mencionar las aves, que es el pato serrucho, el pájaro campana, el tordo amarillo, entre otros. Y también se encuentran reptiles como la culebra, la yarará, y anfibios como la ranita del delta, y entre estos también los invertebrados como araña, hormiga, mariposa, mosquitos, etc. En cuanto a los peces habitan los ríos, podemos encontrar como el surubí, el dorado, el sábalo y entre otras especies. También se da que los pescadores aprovechan esta gran variedad de peces como una actividad comercial. Y la represa Yacyretá ha modificado el hábitat de los peces y el régimen del río, ocasionando que haya escasez de gran cantidad de especies de peces. Bueno, ahora voy a continuar con monte, que es uno de los otros temas que me tocó realizar. Cubre más de 17 millones de hectáreas de la zona árida templada de la República Argentina, abarca 12 provincias
y de acuerdo a las características forestales nativas se divide en austral y septentrional. Ahora voy a hablar de las características generales de esta región, lo cual empezaré con su ubicación. Ocupa el sur de Salta, centro de Catamarca, La Rioja, San Juan, centro-este de Mendoza, sudoeste de San Luis, al oeste de La Pampa, sur de Buenos Aires, este de Neuquén, centro y norte de Río Negro y nordeste de Chubut. Ocupa parte de las laderas de los cerros y de los extensos valles y bolsones a los costados de los cordones montañosos de los Andes y las sierras pampeanas. Ahora hablaré sobre el clima. Puedo mencionar que es árido con zonas semiáridas. Como mencioné anteriormente, encontramos el monte septentrional, que se ubica al norte del río Colorado y el clima es cálido y seco, subtropical con precipitaciones en periodo estival, y el monte austral al sur del río y el clima es fresco y seco. También puede decir que las precipitaciones anuales varían de 100 a 400 milímetros anuales, de acuerdo a la zona, obviamente. Las temperaturas medias rondean entre 17 y 13 grados centígrados. Una característica son los vientos tipo Fons. Igual, el más conocido es el Sonda, típico de San Juan, que proviene desde la cordillera, aumentando su temperatura y pierde la humedad, arrastrando gran cantidad de polvo. Este tipo de viento puede llevar la humedad a cero y tiene un gran efecto en la vegetación, secándola. Se pueden producir grandes sequías. Bueno, en cuanto a su paisaje, al norte del paralelo 27 hay valles longitudinales y la falda de las sierras. Al sur hay cuencas cerradas y bolsones. En cuanto a la hidrografía de la región, se encuentran los ríos permanentes que son alimentados por las precipitaciones y los deshielos o en épocas de efusión de la nieve. También se encuentran ríos subterráneos. Se dan en cortos recorridos y existen en todo el monte. Ambientan aguas subterráneas semisuperficial en esta zona. Se pueden hacer agricultura sin riego. Los Andes cumplen un rol fundamental en la dinámica hídrica, alimentando las aguas superficiales y las cuencas subterráneas. Debido a la elevación de los Andes, se utiliza como generador de energía hidroeléctrica. Para ello, crean grandes embalses que posibilitan la generación de energía y mantención de un caudal para el riego. En cuanto a su suelo, podemos agrupar de norte a sur en los siguientes órdenes, como entisoles desde el valle de Calchaquíes hasta el sur de La Pampa y aridisoles desde el sur de La Pampa hasta el límite con la región patagónica. En cuanto a su vegetación, la que predomina, la estepa arbustiva de Jarillo, con abundantes suelos desnudos. Podemos encontrar algarrobo y sauces a la vera de los ríos. Algunas especies que se encuentran son la brea, pata del oro. También donde hay buena provisión de agua se encuentran el chañar, algarrobo dulce, el algarrobo blanco, y también se encuentran grandes matorrales y pajonales de unquillos. Y como para terminar sobre monte, nos queda fauna. Son especies que se adaptan a los terrenos áridos, pero también habitan otras zonas como son el guanaco, la liebre, y en cuanto a las aves que habitan, son el loro barranquero, el ñandú,
Hay reptiles como iguanas coloradas, las lagartijas, culebras, víboras como la falsa yarará, y una de las problemáticas que se observan es la caza indiscriminada por su piel o por considerarlos dañinos, lo que ha hecho que el número de cada especie haya disminuido en su población. Bueno, con esto terminé mi video. Le mando un saludo. Adiós.